temas referente a la política y sobre las religiones. Y mencioné algunos puntos importantes de las falsas doctrinas de los testigos de Jehová. Y hoy voy a mencionar los puntos más importantes de las falsas doctrinas de la religión del Islam. Voy a hablar de los musulmanes. Muchas personas no se arriesgan a hablar sobre estos tópicos porque tienen miedo a la represalia. Pero si verdaderamente queremos predicar el evangelio, si verdaderamente queremos entregar a Cristo al mundo, tenemos que ser claros en todos estos puntos. Tenemos que hablar, tenemos que informar de acuerdo o como enseña la palabra de Dios. Y yo voy a hablar ahora un poco sobre los musulmanes. Ellos dicen que Cristo es un profeta. Niegan que es el Hijo de Dios unigénito, único. Niegan que hay salvación por medio de la cruz y Cristo. Niegan y no aceptan el Evangelio de Cristo. Miren, los musulmanes no creen, la religión del Islam no cree en el sacrificio de la cruz. Ellos niegan la cruz de Cristo, niegan el Calvario, no creen en el Evangelio de Cristo, no creen en la salvación por la gracia de Cristo. Por lo tanto, es una secta y un altar que no salva, ni tiene relación alguna con Dios. Bueno, sí creo que tiene algún tipo de relación, pero no con Dios, no con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Creo firmemente, después de haber estudiado bastante sobre estos asuntos, que es una religión originada por los demonios. Eso lo creo yo con todo el corazón. Por lo tanto, es una religión que nada tiene que ver con el Cristo de la Biblia. Es falsa y satánica. Todo lo que no es verdadero es falso. Y el apóstol Pablo dijo, y bien claro en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, él dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esta palabra anatema quiere decir que caiga bajo maldición. Bueno, el Islam fue una religión que surgió en los años 600 después de Cristo, rechazando totalmente el judaísmo y rechazando totalmente el cristianismo. Por lo tanto, como dice la Escritura, que este tipo de religión caiga bajo maldición, porque es una religión que no viene de Dios. Es una religión que es satánica, es una religión que desvía a los hombres de alcanzar la salvación que es en Cristo nuestro Señor. Por eso es importante que yo traiga estos estudios y lo aclare correctamente para que todos entiendan.
Y yo no solamente voy a hablar en este estudio sobre el Islam, sobre los musulmanes, también voy a tocar el judaísmo. Porque hay muchas personas que piensan que en el judaísmo hay salvación, porque lo primero que existió fue el judaísmo. Yo voy a tocar este punto más adelante. O sea que creo sin lugar a duda que la religión del Islam fue inventada por Satanás para hacer guerra contra los judíos, pero muy en especial contra el cristianismo. El Islam es una religión de odio, de maldad y fanatismo religioso. Hay por supuesto sus excepciones, pero siempre al final tienen un mismo propósito: engañar, desviar y matar. Es como lo dijo Jesucristo: matar, robar y destruir. Y Jesucristo lo dijo bien claro, que vendrían falsos profetas y falsos cristos. Y la religión del Islam es uno de los falsos profetas y uno de los falsos cristos, porque desvían a los hombres del verdadero propósito que solo se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús lo dijo bien claro en las Escrituras: el que no es conmigo, contra mí es. El Islam, por lo tanto, es una religión falsa. No tiene salvación por gracia. No creen en la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, es una religión maldita. No tienen la aprobación ni la bendición del Dios Todopoderoso. Esto lo he dicho claramente para que todo el que escuche el mensaje lo entienda claramente. Aquí yo no estoy andando con rodeos ni con pañitos. Estoy siendo claro en este tipo de información. Bien. Ahora yo quiero hablarles a ustedes del judaísmo. Esto es muy importante que yo hable de esto. Y voy a aclarar ciertos puntos. Y en esto me voy a extender un poco. Y voy a aclarar ciertos puntos para que usted pueda entender correctamente sobre Israel y sobre el pueblo judío y sobre la religión judía. Miren, respecto a la nación de Israel, ellos están como si fueran una espina al costado del mundo. En otras palabras, muchos del mundo no desean que Israel exista. Muchos en el mundo no les interesa nada sobre Israel y además no sienten preocupación alguna si el mundo musulmán los destruye por completo. Hay muchos que desean que Israel sea borrado del mapa. Gloria sea Jesús. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué existe este sentir, este deseo de muchas naciones? ¿Por qué esta actitud hacia Israel? Miren, Israel espiritualmente está bien lejos de Dios. Pero a pesar de su condición espiritual, Dios sigue teniendo un plan para Israel, el cual está escrito en toda la Biblia. Y Dios no dejará sin cumplir su palabra y todas sus promesas. Porque, hermanos, Dios no miente. Lo que promete, lo cumple. Y Israel no será la excepción. En otras palabras, un día Israel llevará a cabo totalmente la voluntad de Dios.
Un día ellos harán lo que fue planeado por Dios hace miles de años atrás. De hecho, Israel será la nación líder del mundo. Y esto será cuando la era del reino de los cielos sea establecida aquí en la tierra. Esto se llevará a cabo cuando todo Israel acepte al Señor Jesucristo y lo acepte no solamente como el Mesías, sino también como el Salvador. Bendecido sea el nombre del Señor. El judaísmo no acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, y menos como un ser divino. Y la Biblia dice que quien rechace a Cristo como el Hijo de Dios, la Biblia está bien clara en este punto, dice que es el anticristo, es el engañador, es el mentiroso. Por lo tanto, y quiero aclarar este punto bien claro, todo judío que no acepte a Cristo no tiene salvación. Todo judío que rechace a Cristo está bajo maldición. El judío que rechace a Cristo se perderá. De la misma manera que se perderán todos en el mundo que no acepten a Cristo. Tanto uno como el otro. Aquí nadie tiene privilegios especiales. Usted no es salvo por pertenecer a una religión. Usted es salvo por creer y confiar en Jesucristo. Y punto. El pertenecer a Israel no le da a usted la salvación. Muchos judíos piensan que por solo haber nacido judío, que ya tienen automáticamente la salvación y la vida eterna. No, hermanos. La salvación no se obtiene por herencia. La salvación no se hereda. Hay muchos hijos de pastores que se han ido al mundo y dicen, voy a disfrutar del mundo. Total, yo nací en la iglesia. Mis padres son cristianos. Desde que nací solo conozco el cristianismo. Por lo tanto, soy salvo por herencia de mis padres. No, hermanos. La salvación es individual. Usted es el responsable por su salvación. Usted es quien decide salvarse o perderse. Así de claro como se lo estoy diciendo. Y la salvación es en Cristo solamente, tanto para los judíos como para el resto del mundo. Tanto para los judíos como para el resto del mundo. Miren, hermanos, sobre este asunto, el Espíritu Santo nos enseña muchísimo en el libro de Romanos. Si usted quiere aprender sobre esto, lea el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene una sabiduría y una enseñanza y un conocimiento y una revelación poderosísima. En el primer capítulo, el apóstol Pablo explica la miseria en la cual se encuentra el mundo gentil. Usted, yo, todo el mundo. Excepto los judíos, en el primer capítulo. Pero después, en el capítulo 2 y 3, pone en la misma categoría a los judíos. Porque todo aquel que no tiene a Cristo está viviendo en la miseria. Sea gentil o judío o musulmán, o sea quien sea, todos los que no tengan a Jesucristo están perdidos. Fíjense que los judíos en los tiempos de Pablo decían,
¿cómo nos va a poner en la misma situación que el mundo gentil? Le decían a Pablo. Hermanos, Pablo era claro en todas sus predicaciones. Él sabía que si no aceptaban a Cristo como el Salvador, nadie sería salvo, ni judío ni gentil. Y después de poner en la misma posición a uno como al otro, escribe en Romanos del capítulo 3 al 5, explica y escribe sobre la justificación por la fe. Porque la salvación es solo por la fe en el Hijo de Dios. Y esto, gran parte de ellos no lo aceptaban. De la misma manera que muchos hoy día no lo aceptan. Hay personas que dicen, yo voy a ser salvo, yo voy a tener el perdón de Dios porque hacen obras. Y por las obras nadie se justifica delante de Dios. Miren, esto no quiere decir que no hay judíos salvos, porque hay miles de miles que ya han aceptado a Jesucristo como el Mesías y el Salvador. Lo que sucede es que Israel como nación no lo ha reconocido. Aunque en la nación de Israel hay millones que sí lo han hecho, que ya sí han aceptado a Jesús. Gloria a Dios por esto. Entonces, cuando llegamos a Romanos capítulo 6, Pablo explica cómo esa salvación ocurre. Él ahí enseña el proceso de la salvación, explicando sobre la crucifixión de Cristo y cómo el creyente participa en la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo, hermanos, era un erudito de proporciones enormes. Y no por sí solo, sino como dice él en otro lugar, él dice que fue enseñado por revelación de Jesucristo. Jesús fue su maestro. Y todas estas verdades él las escribía y nos las enseñaba. Y están ahí en los libros. Y Romanos, el libro de Romanos, es un ejemplo de esa enseñanza, de esa revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo. Después el apóstol en Romanos 7 enseña sobre su propia experiencia personal. Inmediatamente después de ser salvo y bautizado en el Espíritu Santo, él narra que él quería vivir para Dios una vida piadosa. Esto lo narra en Romanos capítulo 7. Pero le era imposible. Porque en ese tiempo el apóstol no conocía la victoria que el creyente tiene en la cruz. Y entonces en esa desesperación, Cristo le revela y le da la solución para todos sus problemas. Lo cual después le explica en el capítulo 8 de Romanos. Él explica cómo uno obtiene esa victoria. Le hace capítulo 6, 7 y 8 para que usted pueda entender esta maravillosa enseñanza sobre la victoria que todo cristiano tiene en la cruz de Jesucristo. Y entonces en el capítulo 8, él nos enseña cómo el Espíritu Santo trabaja, y es cuando nuestra fe está establecida en Cristo y la cruz. Cuando nosotros depositamos nuestra fe ahí con sinceridad, pues entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar poderosa y maravillosamente en nuestras vidas, llevándonos siempre de victoria en victoria. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces más tarde, en el capítulo 9, 10 y 11, toca en detalles el problema de los judíos y la salvación de los judíos. Y explica
que por haber rechazado a Cristo y el sacrificio, y por haber rechazado la justificación por fe, pensando que por ser solo judíos tienen garantizada la salvación, Pablo les dice a los judíos que si ellos quieren ser salvos, tienen que aceptar a Cristo y lo que hizo en la cruz. Y estos 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11, que hablan solo para los judíos, también habla poderosamente para los gentiles. Aunque no se mencione los gentiles. Porque miren, hermanos, si Israel no pudo salvarse por sus obras, menos el resto del mundo podrá hacerlo. Si nos comparamos con Israel, el mundo sería como que si no existiera. Porque en esos tiempos Dios trataba mayormente solo con el pueblo de Israel. Y si ellos, que eran el pueblo de Dios, que escribieron la Biblia, que se le dieron todas las promesas y todos los oráculos y toda la información directamente de Dios, si ellos no pudieron ser salvos por obras, menos nosotros, que nosotros estábamos bien lejos de Dios y de la Biblia y de los oráculos y de todas las promesas, menos nosotros. Entonces después en los capítulos del 12 al 16, Pablo retoma su pensamiento hacia los gentiles, pero muy en especial hacia la iglesia, y nos da instrucciones de cómo vivir. Esto considerando que ya estamos en Cristo y que estamos viviendo para Él. En otras palabras, tenemos una responsabilidad ante Dios y ante todo el mundo de ser como Cristo. Que de hecho solo podemos cuando apropiadamente entendemos la cruz, y entonces vamos a poder cosechar los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Qué poderoso está toda esta información que yo les estoy dando, hermanos. Por favor, ponga mucha atención a toda esta información. Con todas estas explicaciones, yo no estoy degradando ni menospreciando al pueblo judío. Al contrario, deseo que todos sean salvos. Lo que estoy explicando es cómo la Biblia lo enseña, para que nadie crea que por haber nacido judío tendrá algún tipo de privilegio o de salvación. No, ni por haber nacido en una familia cristiana. Aquí la salvación es individual. Usted se salva al creer. De la misma manera, nadie tiene salvación por haber nacido en una religión o en una iglesia, ni por haber nacido en el catolicismo o por haber nacido junto con los pentecostales o los bautistas. No, hermanos, esto es individual. No es por tradición, ni por cultura, ni porque usted vaya nacido en la misma iglesia de baby esté ahí. No. Y además lo explico para que tengamos temor. Porque si ellos, siendo el pueblo de Dios, fueron arrancados por no creer, mucho más lo seremos nosotros si no creemos. Mire, yo le voy a enseñar a ustedes algo poderoso sobre este asunto.
Y yo creo que yo puedo enseñarle bastante de esto, porque mire, he leído estos versículos, estos capítulos, he leído 1, 2, 3, 4,000 veces, pidiéndole a Dios revelación sobre todos estos asuntos. Porque yo me acuerdo que en el tiempo de antes yo pensaba que ser judío y vestir como judío y ponerse la gorrita como los judíos y hablar en hebreo, que todo eso nos iba a dar algún tipo de privilegio y de garantía delante de Dios. Pero no, es todo por la gracia, por creer en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Les voy a enseñar algo poderoso sobre este asunto. Hay muchos maestros que enseñan que Dios ya terminó con Israel. Ellos enseñan que esta tierra pequeña del Medio Oriente ya no tiene ningún significado espiritual. Y en los tiempos antiguos yo casi creía lo mismo. Pero después de haber escudriñado la Biblia, veo que no es así. Este tipo de maestros, ellos dicen que Israel, en la crucifixión de Cristo, sellaron su destino y que la iglesia ha tomado su lugar. En cierto sentido es correcto que la iglesia ha tomado su lugar. Pero, hermanos, eso no significa que lo que Dios originalmente quería hacer con Israel ha terminado. Todo lo que Dios quería hacer con ellos, téngalo por seguro que un día se cumplirá, porque la Biblia lo enseña así. ¿Quién se iba a imaginar que la nación de Israel sería un día restaurada a su tierra como lo vemos hoy día? Después que han estado cientos y miles de años errantes por el mundo. Y esto solo ha ocurrido en toda la historia del hombre con un solo pueblo, el pueblo de Israel. Todas las demás naciones que han sido dispersas han dejado de existir, pero no fue así con Israel. ¿Por qué? Porque detrás de Israel está Dios. Están todas las promesas que Dios les hizo a Israel. La Biblia enseña que Israel un día será restaurado. Y negar esto sería negar los cientos y cientos de promesas que están en la Biblia. Y escuche esto muy bien. La iglesia no ha tomado el lugar de Israel en cuanto a supremacía se refiere. Y esto lo tengo que volver a repetir porque esto va a traer muchas interrogantes en muchos de ustedes. Escuche bien esto. La iglesia no ha tomado el lugar de Israel en cuanto a supremacía se refiere. Pablo claramente nos explica esto. En la mente de Dios, Israel es superior en su lugar y posición en relación con la iglesia. Y yo quiero abundar en este punto para que usted no se quede con esta mera información, porque le puedo traer dudas. Porque aquí la cosa se pone un poco más seria y más profunda para algunos oyentes, para algunos estudiantes. Vamos a la Biblia. Y toda la información que usted quiera sobre eso, usted lo va a encontrar en Romanos. Y yo quiero ir a Romanos capítulo 11 con todos ustedes. Y vamos a abundar más profundamente en estos temas. Vamos a hablar, Romanos 11, 1 y 2. Dice así. Digo pues, y aquí el Espíritu Santo hace una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es en ninguna manera. O sea que Dios no ha desechado a su pueblo. Y entonces el apóstol dice, porque yo soy israelita. ¿Ve? Si hubiera desechado a Israel, entonces Pablo no hubiera creído. Yo soy israelita
de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea que claramente dice que Dios no ha desechado a su pueblo, que lo conoce desde mucho antes, que tiene relación con ellos desde mucho antes que nosotros, la iglesia. Entonces después, más adelante del versículo del capítulo 11, pero del versículo 17, y vamos a leer hasta el versículo 21, y yo voy a ir leyendo partes y le voy a ir explicando. Dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, no todas las ramas fueron desgajadas, porque algunos creyeron. Uno de ellos fue Pablo, otro fue Juan, otro fue Mateo o Lucas, y así cientos y miles de judíos que han creído en Cristo. Y al final de los tiempos, todo Israel será salvo, porque creerán en el Mesías, Cristo el Señor. Y tú, se refiere a la iglesia, a los gentiles, usted y yo, siendo olivo silvestre. Mire qué importante está esta palabra. Nosotros somos un olivo silvestre. Nosotros no somos el olivo, el olivo original, el olivo puro. Nosotros somos silvestres. O sea que somos inferiores, somos más pequeños. Siendo el olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. ¿Ve? Nosotros fuimos injertados. El inferior es injertado en el superior. Esto es algo que se hace totalmente contra la naturaleza. Dios lo hizo así. Nosotros que somos un olivo silvestre, o sea que somos menor, que somos inferiores, fuimos injertados en el verdadero olivo, en el olivo puro, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Quiere decir que la iglesia procede de la vida. La vida de la iglesia procede de la raíz. Esa vida procede de la raíz. No te jactes contra las ramas. La iglesia no ha sustituido a Israel en el plan de Dios. Aunque la iglesia está incluida en el plan de Dios debido a que Israel rechazó a Cristo. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea que la iglesia fue injertada y edificada sobre las promesas que originalmente se les dieron a Israel, las cuales se aplican todavía a Israel y un día serán cumplidas. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Todos debemos entender que fuimos injertados, somos segundos, no hemos sido los primeros. 20. Bien, por su, o sea, Israel, incredulidad fueron desgajadas. La incredulidad respecto a Cristo y a la cruz hizo que ellos fueran desgajados. Pero tú por la fe estás en pie. Tú, quiere decir yo, los gentiles, la iglesia. Esto indica que se le dio entrada a la iglesia debido a la fe y no a su propio mérito. Y la iglesia se mantiene en su posición presente por la fe y no por su propio mérito. Ellos fueron desgajados
por incredulidad, por no creer en Jesucristo, por no creer en el sacrificio de la cruz. No te ensorbezcas si no teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales? Israel. Dice, a ti tampoco te perdonará. O sea, nosotros la iglesia. Por eso es muy importante creer y mantenerse creyendo. No llenar nuestros corazones de incredulidad, porque si ellos fueron arrancados por no creer, también nos puede pasar lo mismo a nosotros. Y con esto yo quiero aclarar un punto muy importante, porque hay muchos maestros que malinterpretan las escrituras y dicen, bueno, nosotros creemos que habrá dos tipos de salvación, uno para los gentiles y otros para Israel. Para los gentiles es a través de Jesucristo y la cruz, y para Israel a través de la ley. Pero no, y no. Hay solo un tipo de salvación, solo uno. Estos maestros dicen que Israel, aún rechazando a Cristo, que Dios ha provisto otro tipo de salvación para ellos, la ley. Pero vuelvo a repetir, no, de ninguna manera. Hay solo una salvación, sea judíos, sea gentil o sea la pepa del queso. Hay solo una vía y es Jesucristo. Jesús lo enseñó claramente. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Yo voy a creer eso? Así que los predicadores que enseñan o insinúan que Dios tiene otras vías para la salvación, no le están haciendo un favor a los judíos. Al contrario, lo están destinando a la condenación eterna. Tanto los judíos como los gentiles tienen que entrar por una misma puerta. No hay otro tipo de salvación. Es solo por Cristo. Pedro se los predicó muy claramente a todos los judíos en los primeros días apostólicos. Pedro les dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solo se encuentra en Jesucristo. Aquí no hay discusión. Ni Alá, ni Mahoma, ni la ley judía, ni los católicos, ni los pentecostales, ni bautistas, en nada. Ni nadie, solo en Cristo y punto. Es más, en los tiempos de Pablo, muchos judíos aceptaban a Cristo, abandonaban el judaísmo y aceptaban todo sobre la doctrina cristiana. Y después, cuando empezaban las persecuciones y presiones, retornaban al judaísmo. Y entienda esto, que para los judíos de esos entonces que se convertían al cristianismo, no era fácil vivir, ya que eran los judíos los que controlaban la mayoría de los negocios, las sinagogas, los puestos públicos. Ellos tenían el control de gran parte del mundo de entonces. Y al ellos cambiar de creencia, pues los expulsaban de las sinagogas, de los trabajos, perdían a todos sus amigos judíos, aún sus familiares los excomunicaban. Aceptar a Cristo en esos entonces lo consideraban como una gran traición al judaísmo, como una gran traición a la patria de Israel.
Por lo tanto, lo marcaban como un blasfemo y un traidor. Y a muchos los asesinaban por el simple hecho de convertirse en cristianos. Y Pablo entonces fue impulsado por el Espíritu Santo a escribir la carta de los Hebreos y les dijo en Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6, le dijo de esta manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, esto está claro. Es solo en Cristo y en el sacrificio donde se halla la salvación. Por mucho que alguien lea el Antiguo Testamento, por mucho que guarde la ley de Moisés, la salvación para todos los hombres es solo por medio de Jesucristo. El abandonar a Cristo es abandonar la vida, la salvación, la Biblia, la libertad, las promesas, a Dios el Padre, la eternidad, el cielo, el camino, la verdad, el Espíritu Santo y todo lo que Dios pueda tener. Si usted abandona a Cristo y su doctrina, usted muere instantáneamente. Esta es la única manera por la cual usted puede perder su salvación. Si usted abandona a Cristo, usted pierde su salvación. Si usted abandona a Cristo, usted pierde su salvación. Y la Biblia dice en 2 de Juan 1, del versículo 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Miren qué poderoso y qué profundo está esto. Y lo voy a volver a repetir. 2 de Juan, capítulo 1, versículo de 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si usted no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cuál es la doctrina de Cristo? El sacrificio de la cruz. Si usted no persevera en esa doctrina, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ven por qué es tan importante esto? ¿Por qué yo estoy recalcando esto continuamente? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Hermanos, la doctrina de Cristo es el sacrificio. Quien no persevera en el sacrificio de la cruz, esa persona está abandonando lo más importante del Evangelio. Porque sin el sacrificio no hay remisión de los pecados. Sin la cruz no hay ofrenda por el pecado. Y si no perseveramos en la doctrina de Cristo, no tenemos salvación. Es así de simple. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Si no persevera creyendo en la doctrina que es el sacrificio, entonces no tiene a Dios
ni al Hijo. Así de simple. Es por estas escrituras que yo puedo afirmar sin temor alguno quién tiene salvación y quién no. Yo puedo, por medio de lo que usted cree, yo puedo afirmar y decir quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Por eso es que yo no aceptaré comunión estrecha de hermandad cristiana con ninguno que no crea y viva esta doctrina de Cristo. No les diré bienvenido, no los invitaré a predicar ni a enseñar a mi familia o a las ovejas del Señor. Debo cuidar por las ovejas. Si los acepto, sería decirles bienvenidos. Muchas veces tenemos que ser tajantes, así se enojen. Y todo por la doctrina de Cristo. Miren, hermanos, yo he ido a iglesias donde han puesto a un judío a predicar enseñanzas de prosperidad. A uno que no cree en Cristo. Y si no cree en Cristo, no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a aceptar tal barbaridad? A ver, ¿cómo yo voy a aceptar que un idólatra católico me enseñe la Biblia? Y escucha bien esto. La persona que ayuda en lo económico a los falsos apóstoles participa en la doctrina errónea, la cual es un asunto muy serio, hermanos. Hermanos, permitir doctrinas falsas en nuestras iglesias y hogares trae juicios de parte de Dios. Permitir la levadura en cualquier forma trae serias consecuencias de parte del Señor. Y en el libro de Apocalipsis yo leí que Jesucristo reprende a la iglesia de Pérgamo diciéndole que se arrepientan y que tomen acción contra aquellos que practican y enseñan falsas doctrinas. O sea que es la responsabilidad del ministro y de cada cristiano cuidar la fe cristiana y de mantenerla pura a toda costa. Es la responsabilidad del padre y de la madre cuidar de sus hijos. Cuando yo leo todas estas cosas, yo tengo que entonces predicar y enseñar de todas estas cosas. Pero hay muchos que no les interesa. Hay muchos ministros que ven estas cosas y no les interesa. No quieren hablar sobre esto. Gloria sea el nombre de Jesús. Miren, yo voy a hablar de un tema más adelante, ahora. Y con esto voy a extenderme un poquitico y quiero aclarar un punto importante, pero les voy a dar aquí una enseñanza poderosa de lo que está sucediendo con todas estas religiones falsas y con muchas personas del mundo. Vamos a leer un pasaje que lo hemos leído todos, que se encuentra en Mateo 16. Y esta historia a mí me fascina. Mateo 16, versículos del 13 al 17. Vamos a leer y dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que yo soy, que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Escuchen esto muy bien, hermanos, que yo les voy a dar ahora, que yo les voy a enseñar. Porque las gentes que son del mundo, los hombres del mundo, los religiosos, los intelectuales, los sabios de este mundo, los que no tienen la revelación del Padre, los que no tienen el Espíritu Santo, los sensuales, ellos dicen de Jesús estas cosas. Uno, es Juan el Bautista. O sea, es un hombre, un profeta. Y esto lo dicen los musulmanes. Los musulmanes ven a Cristo como un solamente. Dos, algunos dicen, es Elías. O sea, un profeta, un hombre que tiene poderes. Este hombre con poderes nos puede prosperar. Tres, es Jeremías. Un hombre más, un profeta famoso. Es uno que tiene visión. Es un hombre que ve en futuro. Es un Nostradamus. Esta es la opinión de los hombres del mundo acerca de Jesús. Vaya hoy a la calle y pregúntele a todo el que pase, ¿quién cree usted que es Jesucristo? Y algunos les dirán, no sé, he oído hablar de él, pero no sé quién fue. Otros dirán, fue un gran hombre, un gran filósofo, un gran maestro, un religioso que poseía poderes. Y otros le dirán, Jesús fue un extraterrestre. Pero pocos serán los que respondan diciendo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que cree así, el que cree esto, es porque tiene la revelación de quién es Cristo de parte del Dios Todopoderoso. Hermano, si usted puede creer de Cristo que Él es el Hijo de Dios, que descendió para morir en una cruz, que fue el sacrificio por el pecado, si usted puede creer eso, es porque usted tiene la revelación de Dios, el Padre. Es porque el Espíritu Santo le ha enseñado esto. Porque en el mundo muchos no lo ven. El mundo piensa de Cristo como un gran hombre, uno que encontró los secretos del poder. Piensan de Cristo como un hombre que supo desarrollar su poder interno más que otros hombres. Ellos dicen que Cristo fue a la India a estudiar los poderes mágicos y se inventan todo tipo de falsedades para justificar el por qué tuvo tal poder y sabiduría. Pero los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, los que tienen la revelación del Padre, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías prometido por las Escrituras, el esperado por tantos siglos. Tú eres Cristo, Dios hecho hombre, Dios habitando en medio de su pueblo. Tú eres el único Hijo de Dios en su clase. Tú eres el Todopoderoso. Eres la ofrenda de Dios por el pecado de toda la humanidad. Eres el gran yo soy, el creador de los cielos y la tierra, el creador del hombre. Eres el de los ojos como dos antorchas de fuego, el del pelito blanco, el de pies como bronce bruñido. Tú eres el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Padre, el Todopoderoso. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el Príncipe de paz, el Gran Pastor, el Salvador del mundo. Tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la existencia misma de todo el universo. Todo esto y mucho más es Cristo para aquellos que tienen la revelación del Padre. Hermanos, el hombre natural sin Cristo está caído, viviendo en pecado, muerto y destinado al infierno. Por lo tanto,
necesita ser salvo y cambiado. La Biblia enseña que el problema del hombre es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es el problema del hombre. Por la caída del hombre vinieron todos sus problemas. La raza humana está perdida, caída, están todos muertos espiritualmente y necesitan salvación. El hombre sin Cristo está en tinieblas y necesita ser iluminado con el Evangelio para poder vivir. Queridos hermanos, la educación más poderosa que alguien pueda recibir es el Evangelio de Cristo. Pero la mayoría de las iglesias cristianas desconocen el Evangelio. La mayoría saben de todo, están educados en todo, menos en el Evangelio de Cristo. Miren, queridos hermanos, yo llevo más de 40 años estudiando el Evangelio de Cristo. Y cada día aprendo algo nuevo. El Evangelio de Cristo, la doctrina del Cristo es infinita. El Evangelio es como el universo que cada día sigue expandiéndose. Claro, tiene que ser así ya que Cristo es la de eternidad. La Biblia enseña que para cambiar se necesita nacer de nuevo y se nace de nuevo al aceptar y creer en Cristo el Señor como nuestro Salvador. Jesús se lo dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. La Biblia enseña que la única manera de poder convertirse en un hombre justo y santo es a través de Cristo y del sacrificio de la cruz. El comportamiento del hombre se arregla todo, hermanos, al tener un encuentro personal con Cristo. Al leer la palabra de Dios, sus mentes son renovadas. Y al ser llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios empieza a manifestarse. El carácter del cristiano es transformado a la imagen de Cristo. Todo esto es hecho por Dios, quien hace crecer al creyente. Es como dice la Biblia: Pablo plantó, Apolos regó, pero es Dios quien hace crecer. Entienda esto de una vez por todas. Usted mismo no puede crecer a la imagen de Cristo. Usted necesita estar unido al tronco para que Dios lo haga crecer. Usted mismo no puede, entienda esto, usted no puede crecer ni recibir nada de Dios si no está unido al tronco, quien es Cristo. Entienda esto, por favor. Usted puede pasar toda la vida estudiando y practicando las cosas espirituales, que aún así usted nunca crecerá a la imagen de Cristo. Usted necesita estar unido al tronco para poder dar fruto. No hay fruto sin Cristo. No hay fruto sin Cristo. Sin Cristo no hay fruto. No hay vida de Dios. No hay perdón de los pecados. No hay Espíritu Santo. No hay revelación de Dios o de las Escrituras. Sin Cristo no hay camino seguro. Sin Cristo todo está perdido. Entienda esto, por favor. Escuchen esto, hermanos. Cristo es la puerta para todas las situaciones de la vida. Cristo es la puerta que nos da la entrada al otro lado. Él es la puerta que nos enseña el camino. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, enseñó que Él era la puerta de las ovejas. Él es la puerta para llegar a Dios. Necesitamos a Cristo. Necesitamos el fundamento del sacrificio de la cruz, que es lo que nos da entrada directamente al trono de los cielos.
Sí, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo usted ha visto una rama dando fruto fuera del tronco? No existe. Todas las ramas dan fruto cuando están unidas al tronco. Y así es con nosotros. Y al Cristo decir que Él es la puerta de las ovejas, Él estaba haciendo una declaración poderosa. Porque esto hacía referencia a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Entonces yo recuerdo que una vez, hace muchos años atrás, yo estaba estudiando el libro de Nehemías. Y este libro describe cómo la ciudad tiene varias puertas que si están cerradas no dan entrada a otras partes de la ciudad. Si una de esas puertas está cerrada, usted no puede continuar. Yo creo que son alrededor de 12 o 13 puertas. Creo que son 12. Pero mientras yo estudiaba este libro, pude entender que todas esas puertas estaban hablando y profetizando de quién es el Señor Jesucristo. Hermanos, las puertas de la ciudad de Jerusalén hablan de quién es Jesucristo. De hecho, toda la Biblia habla desde su principio hasta el final de Cristo el Señor. Y sobre este asunto yo les voy a hablar más adelante. Voy a hablarles sobre las puertas de Jerusalén. Yo por ahora los voy a dejar con este estudio, esperando que usted haya podido asimilar todas estas cosas importantes de la palabra de Dios. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.